Bueno, entonces comenzamos esta clase previa a la prueba A1, que es el próximo martes de 15:45 a 17, ¿ya? Se tiene planificado que van a ocupar máximo 60 minutos en resolver la prueba, y a eso se le agrega 15 minutos por margen de seguridad en caso de que tengan problemas de conectividad, ¿ya? Y la materia es toda hasta la de esta semana, es decir, todo hasta dipolo eléctrico y modelo de Bohr, ¿ya? Entonces, antes de comenzar con estos dos temas nuevos, quisiera saber si alguno de ustedes tiene dudas sobre los laboratorios, ¿ya? No es 85 minutos, es 60 más 15, o sea, 75, ¿ya? 75. ¿Ya? Es 75, ¿ya? En total. ¿Dudas sobre los laboratorios? No, profe. ¿Cómo se hace la comprobación matemática sin datos de experimentación? Pregunta Benjamín. La comprobación matemática requiere datos de experimentación, ¿ya? Y las comprobaciones matemáticas usan estadística, ¿ya? Pero resulta que en la pauta de revisión en ninguna parte se exige comprobación matemática. Lo que se exige es justificación física, ¿ya? Así que esa es la respuesta para Benjamín, ¿ya? Profe, lo que sí se puede hacer es que lo matemático usar lo matemático para respaldar lo físico. Es como decir, acá se ve que hay una relación, por decir algo, directamente proporcional y Excelente. eso es Sí, eso como es se lo ve en la físico. ley A, B, U o C. Muy bien. Vale, eso Así es se todo. hace física, así se crea la física, ¿ya? Se Hola, utiliza profe, tengo una pregunta. la matemática como una herramienta para la lógica física, donde la lógica física habla de electrones, fricción, fuerza, aceleración, etc. ¿Ya? ¿Alguien tenía una duda? Yo. Profe, Brevemente, ya. si un gráfico me tira un error muy grande, ¿lo puedo adaptar a un modelo que se adapte mejor al tipo de Sí, gráfico sí. para que el error sea de uno? Ya. Para que el error se minimice, ¿ya? Pero a veces el modelo físico no te permite obtener un error cero, porque cuando uno mide en el mundo real, tus mediciones son imperfectas, ¿ya? Entonces, ¿por qué son imperfectas? Porque nadie puede garantizar infinitos decimales. Si tú dices que algo vale 1 centímetro, de verdad estás diciendo matemáticamente que vale 1,0 periódicos centímetros. Y eso nadie lo puede justificar, ¿ya? Así que por eso las teorías físicas no te van a arrojar jamás un margen de error cero, ¿ya? Es porque los números son una representación imperfecta de la realidad, ¿ya? Cuando tú das un tamaño entre dos objetos, te olvidas que los objetos están hechos de átomos y que en el fondo esos átomos son ondas de probabilidad, son cosas cuánticas, ¿ya? Entonces esa es una de las muchas razones por las cuales uno no puede garantizar infinitos decimales, cosa que sí garantizan los matemáticos. Ellos dicen este número es pi y punto, y pi tiene infinitos decimales, ¿ya? Pero en física no se, en física, en ingeniería, en química, etcétera, no se puede hacer eso, ¿ya? Ok, muchas gracias. Ya. Nicolás pregunta, ¿el foco del informe debe estar en la justificación más que en el error, ya que los datos son de un simulador, ¿cierto? Es cierto lo que dice Nicolás, en la justificación, ¿ya? Porque el objetivo es demostrar que están entendiendo el fenómeno, ¿ya? Entonces, entender el fenómeno significa hablar de electrones, rapidez de electrones, resistencia, fricción, diferencia potencial, todo eso, ¿ya? Ya. El gráfico teórico nos lleva a justificación física. No hay un indicador
que diga justifique físicamente el gráfico teórico. Así que desde ese punto de vista no lleva justificación, ¿ya? Pero eso no quita que ustedes no le coloquen una justificación si piensan que el lector va a entender mejor lo que están haciendo, ¿ya? Entonces siempre en algún informe va a haber un abstract en español, en inglés, un resumen iconográfico, un resumen en lenguaje llano, etcétera, ¿ya? Y todo eso es para ponerse en el lugar del lector. Entonces, si ustedes piensan que el lector, que va a ser el profesor o algún ayudante eventualmente, ¿ya? Si piensan que no va a entender lo que están colocando, tienen que agregar todo lo que sea necesario para mejorar el nivel de comprensión del lector, ¿ya? Eso es una decisión de grupo, ¿ya? Cuando hay que colocar cosas extras aparte de las pedidas, ¿ya? Tal vez la regla sea nunca colocar nada extra. Eso está mal, porque tal vez por no colocar algo extra, el profesor no entienda qué es lo que están escribiendo y le vamos a colocar un comentario. No se entiende lo que están diciendo, pero si hubieran agregado una definición, una figura, un esquema, ahí se habría entendido y tendrían todo el puntaje. Entonces están los dos extremos y ustedes, los dos extremos, uno solo colocar lo que se pide y el otro colocar cosas extras, ¿ya? A veces las cosas extras son necesarias para que el lector lo entienda, ¿ya? Son típicas decisiones que un profesional tiene que tomar, ¿ya? Y aquí en nuestro ramo, en este caso electromagnetismo, los estamos preparando para ser profesionales, donde van a tener que hacer informes entendibles, ¿ya? Esa es la respuesta para Rodrigo Nicolás. ¿Ya? Benjamín Ruiz pregunta, hice una comprobación de la ley de Ohm de forma práctica. De forma práctica. Ah, de forma práctica, yo entiendo entonces que tenías una batería, cables, cosas así, ¿ya? Eso para mí sería algo práctico. Deberías añadirla en un anexo, ¿ya? En un anexo, ¿ya? Siempre que, como dije al principio, consideres que hablar de eso aporta mayor comprensión al lector. Yo creo que aporta, ¿ya? Esa es la respuesta para Benjamín Ruiz. Ya, ya Benjamín. ¿Más preguntas? Ya. También es bueno que sepan que en material docente está la retroalimentación del test de cursos y del test de Canvas, ¿ya? La idea es que de los muchos recursos de apoyo para estudiar, utilicen también ese PDF, ¿ya? Además descubrimos que había una pregunta donde las alternativas estaban mal redactadas, entonces se anula esa pregunta, pero en todo caso da lo mismo porque era ensayo, ¿ya? Era ensayo tanto para ustedes como para nosotros, ¿ya? También nosotros detectamos errores como el que acabo de mencionar, ¿ya? Benjamín Mesías pregunta, ¿la justificación física es relacionar mi función con alguna teoría? Sí, eso es lo mínimo, ¿ya? Lo mínimo es relacionar la función matemática con la teoría. Y algo mejor que eso es, a partir del entendimiento de lo que está pasando, uno deduce la función matemática, ¿ya? Uno dice, los electrones están viajando porque hay diferencia de potencial, por lo tanto, con lógica, a mayor energía, mayor rapidez, lo que significa que a mayor voltaje, mayor corriente. Genial, ¿ya? Dedujeron una relación matemática entendiendo la física. Nada de fórmula, lo sacaron por lógica, ¿ya? Eso sería mucho mejor, ¿ya? Josefina pregunta si eso se puede hacer. Correcto, sí, se puede, ¿ya? Ya. ¿Más preguntas? Ya, entonces comenzamos con esta clase previa a la prueba. Primero les voy a hablar del modelo de OR, ¿ya?
En el modelo de Bohr, que es aproximadamente del año 1910, cuando no se sabía que los electrones eran ondas cuánticas de probabilidad, ¿ya? Bohr imaginó que los átomos hidrogenoides, o sea, átomos de un electrón, como el hidrógeno, que tiene un electrón, como el helio más, que tiene un electrón, como el litio más 2, que tiene un electrón, etc., ¿ya? Supuso que los electrones eran unas pelotitas pequeñitas que giraban con movimiento circunferencial uniforme en torno del núcleo, ¿ya? Y en el núcleo hay z protones, siendo z el número atómico, ¿ya? Entonces podemos usar la ley de Coulomb, donde la carga 1 es la carga del núcleo, donde hay z protones, y la carga 2 es la carga del electrón, ¿ya? La carga 1 vale z por E, ¿ya? Y la carga 2 vale menos E, ¿ya? Así que hay una fuerza atractiva eléctrica entre el electrón y el núcleo, ¿ya? Cuando hay una fuerza atractiva, el objeto que tiene menos masa se acerca y cae sobre el objeto de mayor masa. El electrón tendría que caer sobre el núcleo, ¿ya? ¿Por qué no cae? Porque tiene velocidad tangencial, ¿ya? La velocidad tangencial, ¿ya? Permite que gire con movimiento circunferencial uniforme. Así que en ese caso, la fuerza atractiva no provoca que caiga, sino que provoca que rote, ¿ya? Simplemente estoy explicando movimiento circunferencial uniforme, ¿ya? Cuando la velocidad es tangencial al radio o tangencial a la fuerza, el objeto puede rotar, ¿ya? Lo que significa que, primero, el objeto gira con movimiento circunferencial uniforme, porque hay una fuerza centrípeta, ¿ya? Y esa fuerza centrípeta surge no porque hay una cuerda que ate el electrón con el núcleo, sino que surge porque hay una fuerza eléctrica atractiva entre el núcleo y el electrón, ¿ya? Es decir, la estabilidad de los átomos de la tabla periódica surge gracias a la ley de Coulomb, ¿ya? Todo lo entretenido que tiene la química, ¿ya? La nanotecnología, etcétera, ¿ya? Todo eso que es hiper entretenido surge de la ley de Coulomb, ¿ya? Los átomos son estables gracias a la fuerza eléctrica, ¿ya? Entonces, Bohr razonó que la fuerza eléctrica era igual a la fuerza centrípeta. La fuerza eléctrica se obtiene con la ley de Coulomb y la fuerza centrípeta, como ustedes vieron en el curso número 1 en mecánica, la fuerza centrípeta vale masa por rapidez al cuadrado partido por radio, ¿ya? Masa por rapidez al cuadrado partido por radio. Y eso es igual a la fuerza eléctrica de acuerdo con la ley de Coulomb, ¿ya? Además, como el objeto más masivo es el núcleo, ¿ya? Es mucho más masivo que el electrón, ¿ya? Significa que durante el giro, el que gira es el electrón, no el núcleo, ¿ya? Así que la energía cinética del átomo no es la energía cinética del núcleo, porque no se mueve, tiene mucha masa, pero sí es la energía cinética del electrón. O sea que la energía cinética del átomo, como un todo, es igual a 1/2 de la masa del electrón por la rapidez del electrón al cuadrado, ¿ya? Masa del electrón, rapidez del electrón. No va ni masa del núcleo ni rapidez del núcleo, porque el núcleo no se mueve, ¿ya? No se mueve porque es muy, pero muy masivo, ¿ya? Por otro lado, también hay energía potencial, ¿ya? Y la energía potencial la vimos en la primera clase y la hemos seguido usando, ¿ya? La energía potencial vale K por carga 1 por carga 2 partido por R. K por carga 1 por carga 2 partido por R, ¿ya? La carga 1 es la carga del núcleo, Z por E, y la carga 2 es la carga del electrón, menos E. Esa es la energía potencial, K por carga 1, carga 2 partido por R, y la cinética es 1/2 de la masa del electrón por la rapidez del electrón al cuadrado. Si suman las dos cosas, ¿qué se obtiene?
si suma la energía cinética y la potencial eléctrica, se obtiene la energía total del átomo, que en el fondo es la energía total del electrón, porque ya dijimos que el núcleo no se mueve, ¿ya? Josefina pregunta si hay más de un electrón, ¿ya? Primero, si hay más de un electrón, habría que calcular las combinaciones de todas las energías potenciales, electrón 1 con el núcleo, electrón 2 con el núcleo, electrón 3 con el núcleo, etc. ¿Ya? Pero ¿por qué no se hace? ¿Ya? ¿Por qué no se hace ese cálculo con más de un electrón? Porque si hay más de un electrón, el movimiento ya no puede ser MCU, ya no puede ser movimiento circunferencial uniforme. Porque cuando hay dos electrones y empiecen a girar, de repente se van a ver las caras y se van a repeler, ¿ya? Y eso va a hacer que el giro no sea movimiento circunferencial uniforme. Va a ser algo hiper complejo. Tan complejo que el día de hoy no se puede resolver, ¿ya? Por eso no se preocupen si no se preocupen si el átomo tiene más de un electrón, porque matemáticamente no se puede resolver. Sí se puede resolver mediante simulaciones computacionales, algoritmos, software, etc. Pero matemáticamente no se puede. Así que no se preocupen, ¿ya? Ya. Entonces la energía total es la cinética del electrón más la potencial eléctrica del sistema, ¿ya? Y Bohr descubrió que esa energía dependía de dos cosas. Dependía del nivel, ¿ya? El nivel o número cuántico principal. Se supone que ustedes saben lo que es eso, ¿ya? Lo aprendieron en química, ya sea en la enseñanza media o ahora, ¿ya? Depende del número cuántico principal, ¿ya? Y depende del número Z, del número atómico, ¿ya? Y cuando un electrón cambia de nivel, cambia de orbital, cuando pasa de un orbital o radio muy grande a un radio más chico, pierde energía, ¿ya? Pierde energía. Sebastián pregunta si puedo anotar la fórmula, la voy a anotar, ¿ya? Bueno, cuando un electrón pasa de un radio mayor a un radio menor, pierde energía, pero la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la energía que el electrón pierde? ¿Alguien sabe? Antonia Paz dice que como un fotón, esa es la respuesta correcta, ¿ya? La energía que le falta al electrón es expulsada como un fotón. Así que los fotones o partículas de luz también tienen energía, ¿ya? Voy a anotar las fórmulas. Profe, la fuerza eléctrica es la suma, o sea, la energía eléctrica es la suma de la energía potencial, que es la energía cinética. Esa es la energía total, correcto. Ah, ya. La energía total vale 1/2 de la masa del electrón por la rapidez del electrón al cuadrado más la energía potencial eléctrica, ¿ya? Y ustedes lo saben calcular porque lo hemos hecho varias veces, ¿ya? Calcular la energía potencial de un sistema, ¿ya? Además, la fuerza centrípeta es igual a la fuerza eléctrica, ¿ya? También sabemos que en términos de módulos o valores absolutos, eso es igual a mv² sobre r. Esto es mecánica, física 1, y esto es K por carga 1, núcleo, carga 2, electrón, partido por el radio cuadrado, ¿ya? Esto queda z² partido por r², ¿ya? Dice módulos, ¿ya? Fuerza centrípeta, fuerza eléctrica, ¿ya? Y también sabemos que si este es el orbital P, este es el orbital Q,
¿ya? Nivel cuántico P, nivel cuántico Q, hay un electrón orbitando y cae a un radio menor, ¿ya? Va a emitir una onda luminosa simbolizado con gamma y que es una partícula de luz, un fotón, ¿ya? Aquí hay una energía inicial que vale menos z cuadrado sobre p cuadrado por e sub 0, y aquí hay una energía final que vale menos z cuadrado sobre q cuadrado por e sub 0, ¿ya? Estos son fórmulas de Bohr, esto es materia nueva, ¿ya? Energía de un átomo hidrogenoide. Z es el número atómico, P o Q es el nivel, y E sub 0 es una constante que luego se las digo, ¿ya? Es una constante que se llama energía de Bohr, ¿ya? Es bueno saber que en este dibujo la energía mayor es esta. Esta es la más grande, ¿ya? La energía inicial es mayor que la final, ¿ya? En este dibujo energía inicial es mayor que energía final, ¿ya? Entonces, como les pregunto, Vicente pregunta si Z vale 1. No. Para el hidrógeno Z vale 1, para el helio vale 2, para el litio vale 3, para el uranio vale 92, etc. ¿Ya? Es el número del elemento químico, ¿ya? Profe, pero es el número del elemento químico, pero número. está comportándose como un átomo hidrogenoide, ¿cierto? Correcto. Significa Ah, que ya. el núcleo tiene Z protones, pero hay solo un electrón. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Cuál es el signo del denominador? No hay signo, ¿ya? O Dice que sea, me cuadrado. refiero al símbolo. O sea, P, no al signo me refería al... Eso, P, es un P, P ¿cierto? y Q, sí, P y Q. Vale. ¿Ya? P y Q. Es el nivel, ¿ya? El nivel cuántico. P es el nivel, correcto. ¿Ya? Y la energía del fotón vale constante de Planck por frecuencia. La frecuencia se mide en Hertz, ¿ya? Nuestros ojos son detectores de frecuencia, ¿ya? A cada frecuencia le asignan un color. Frecuencia baja es rojizo y frecuencia alta es violeta, ¿ya? H, ¿por qué cosa era, profe? Por frecuencia. Nu, ¿ya? Nu es la frecuencia. Esta es la constante de Planck, que vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. ¿Ya? Resumiendo, tenemos que encontrar natural que la energía que el electrón perdió es esa. Por lo tanto, según Bohr, esto es igual a H. ¿Ya? La energía más grande menos la energía más chica, dice valor absoluto, es igual a la energía que se lleva el fotón. ¿Ya? La frecuencia, algo equivalente, puede ser el color, ¿ya? Y la energía que se lleva el fotón se puede llamar quantum, ¿ya? O paquete de energía, ¿ya? Los fotones son paquetes de energía, ¿ya? Transmiten eso, transmiten energía, ¿ya? Antonia Paz tiene una duda. Lo último, ya. Lo último.
El electrón tiene cierta energía inicial, después tiene una energía final que es más chica, hay que restar las dos energías, y ese número es la energía que se llevó el fotón. Eso es lo que coloqué en rojo, ¿ya? La variación de energía es igual a la energía que se lleva el fotón. Delta E es igual a H por frecuencia, ¿ya? Profe, ¿el ZE qué era? ¿Qué cosa? ZE en los módulos cuando igualó la fuerza centípeta y la fuerza eléctrica. ZE. ¿Cuál es la carga del núcleo? ¿Ya? Carga del núcleo, fíjate. Cada protón tiene una carga E, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Y hay Z protones. ¿Cuánto es la carga Ah, total? vale, ya. Z Gracias. protón. ¿Ya? Ya. Voy a tapar con menos frecuencia el pizarrón también. Profe, entonces Dale. en la carga del núcleo, el E es la cantidad de electrones, no la carga del electrón. A ver de nuevo. En la fórmula para sacar la carga del núcleo, el E no es la carga del electrón, es la cantidad de electrones, La E es ¿o la no? carga del protón. Menos E es la carga del electrón. Y Z Ah, es la ya, cantidad de protones. ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Ya. Naya pregunta si pasa de un nivel de menor energía a uno de mayor. En ese caso, el fotón va al revés, ¿ya? Cuando la energía aumenta es porque absorbió un fotón, ¿ya? Cuando disminuye su energía, emite un fotón. Cuando aumenta el radio, aumenta la energía, es porque absorbe un fotón, ¿ya? Tiene que ser un fotón, sí, necesariamente un fotón, ¿ya? La luz existe por eso, por los cambios de niveles. Y punto, y sería todo. Esa es la luz, ¿ya? Es la energía que emiten los electrones cuando cambian de nivel. Las ampolletas hacen eso, hacen que los electrones del filamento por el que pasa la corriente cambien de nivel, ¿ya? Ya. Y eso es todo lo que hay que saber del modelo de Bohr. Más ratito vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Ahora le explico el segundo tema, que es dipolo eléctrico, ¿ya? Existen moléculas polares y moléculas apolares, ¿ya? El hecho de que sean polares o apolares depende del vector P, ¿ya? El vector P es el momento dipolar eléctrico. No dije lo que era E sub 0, ¿ya? Es una constante que vale 2.18 por 10 a la menos 18 joules o 13.6 electron volt, ¿ya? Eso es E sub 0. Ya. Moléculas polares y apolares, el hecho de que sean una cosa o la otra, depende del vector P, momento dipolar eléctrico, ¿ya? Cuando el vector P es igual a 0, la molécula es apolar, y cuando es distinto de 0 es polar, ¿ya? Y mientras más polar sea, mientras mayor sea el módulo del vector P, más fenómenos tal vez podríamos llamar asombrosos o interesantes ocurren, ¿ya? Porque las moléculas polares tienen la propiedad de ordenarse espontáneamente cuando hay un campo eléctrico externo, ¿ya? Entre otras cosas, de ahí surge la viscosidad, la adherencia, la fluidez, la tensión superficial, etc., ¿ya? Incluso hace un par de años inventaron unos guantes tipo hombre araña que uno se los pone y puede subir, ¿ya? Como si fuera un animalito llamado gecko, ¿ya? Y se basa en
moléculas polares y apolares, ¿ya? Y soportan el peso de un ser humano, ¿ya? Como el hombre araña, ¿ya? Así que son muchas aplicaciones que se puede conseguir con las moléculas polares, ¿ya? Entonces lo primero que hay que saber es cómo calcular el vector P, el momento dipolar eléctrico, ¿ya? Sí, era lo de Misión Imposible, como lo de la salamandra, pero lo interesante es que al día de hoy son mejores que los de Misión Imposible, ¿ya? Tal vez, o sea, las últimas versiones las he visto en YouTube, ¿ya? Y son espectaculares, ¿ya? Vector P es el momento dipolar eléctrico, ¿ya? Y se mide en coulomb por metro, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Tienen que tener un dipolo eléctrico, ¿ya? Dipolo eléctrico, ¿ya? ¿Qué es un dipolo eléctrico? Tiene, como dice la palabra, tiene dos polos, tiene un polo negativo, un polo positivo, ¿ya? Y la carga neta tiene que obligatoriamente ser cero. Así que esta carga vale menos Q y esta carga vale más Q, ¿ya? Un dipolo eléctrico tiene dos polos, la carga neta es cero, así que un extremo tiene una carga menos Q y la otra tiene carga más Q, ¿ya? Esta es la posición del negativo. Esa es la posición del positivo, ¿ya? Se dibuja un vector que va del negativo al positivo. Es el vector D, ¿ya? Josefina pregunta si puede tener tres polos. No, ¿ya? Sería un tripolo, existen cuadrupolos, octupolos, decapolos, etc. Existen, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de dipolos, ¿ya? Entonces, el vector D va del negativo al positivo, por lo tanto, D vale ¿ya? D vale posición del positivo menos posición del negativo, y el vector P va a ser igual a Q por D. Eso es todo. Así se calcula el vector P de un sistema, ¿ya? Entonces, para las moléculas donde el vector P da 0, la molécula es polar y es poco interesante para un científico, ¿ya? Ya, los dipolos tienen esta propiedad. Esta propiedad es como para un físico, sería todo, se acabó la historia, pero esa propiedad tiene consecuencias, ¿ya? Y las consecuencias son hiper interesantes. Como les dije, viscosidad, fluidez, adherencia, tensión superficial, etc. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la propiedad del dipolo? Antonia pregunta si es Q o Q más. Aquí dice menos Q y aquí dice más Q. Menos Q y más Q. ¿Ya? Si P0 es, lo voy a anotar, si P0 es apolar, si P0 es apolar, ¿ya? Ya, ¿qué ocurre con las moléculas polares? Cuando detectan un campo eléctrico externo, el vector P detecta el campo eléctrico externo, rota hasta quedar a 0 grados. Todas las moléculas polares buscan el estado paralelo al campo eléctrico.
Y se acabó la historia y eso es todo lo que tiene que decir la física. Todas las demás cosas son consecuencias de lo que acabo de decir, ¿ya? Una de las cosas interesantes de la física es que resume 500 observaciones en una cosa. Yo la estoy resumiendo en una frase, que es el vector P busca el estado paralelo al campo eléctrico, ¿ya? Todas las demás consecuencias que se estudian en bioquímica, en genética, en química, en nanotecnología, etcétera, se derivan de lo que acabo de decir, ¿ya? Lo voy a dibujar. Si hay un campo eléctrico, va de más a menos, ¿ya? Y llega una molécula, ¿ya? Llega una molécula polar, la molécula va a rotar porque busca el estado paralelo, ¿ya? ¿Ya? Es el estado de equilibrio o el estado estable del vector P. Y si ustedes lo perturban, ¿ya? Esto se mueve, pero al final va a quedar paralelo nuevo, ¿ya? No importa lo que pasa afuera, siempre va a volver al estado paralelo, ¿ya? Una consecuencia obvia. Cuando hay muchas moléculas polares, digamos que hay 100 moléculas polares, ¿ya? La molécula 1 siente el campo eléctrico de las otras 99. La molécula 2 siente el campo eléctrico de las otras 99, y así, ¿ya? Así que, por una parte, cada molécula tiende a quedar en estado paralelo respecto del campo eléctrico que crean las otras moléculas, y viceversa, ¿ya? Y eso, ¿ya? Donde cada molécula, por un lado, crea el campo eléctrico que las demás sienten, y siente el campo eléctrico que las demás crean, ¿ya? Eso genera la tensión superficial. Por ejemplo, cuando tengan agua, que es una molécula polar, todas las moléculas van a sentir el campo eléctrico de las demás, y se va a cumplir lo que acabo de decir, así que todas las moléculas de agua van a quedar ordenadas, y sea que las trata de desordenar, van a querer volver al estado original, lo cual explica por qué, por ejemplo, cuando uno se lanza un guatazo en la piscina, ¿ya? Eso duele, porque las moléculas de agua quieren seguir ordenadas, ¿ya? No quieren que se rompa ese leve enlace que surge por este tipo de fuerza especial, ¿ya? Conviene saber que esta fuerza especial no es especial de verdad, es la ley de Coulomb y punto, ¿ya? Pero como es un caso particular de la ley de Coulomb, se llama fuerza de Van der Waals, ¿ya? Pero es una consecuencia de algo tan simple como decir que las moléculas polares tienden a quedar alineadas con el campo eléctrico externo, ¿ya? Y no se olvide lo que dice Sofía, que las Q tienen el mismo valor absoluto porque son dipolos, así que tienen que sumar 0, ¿ya? ¿Qué sucede con los líquidos newtonianos? Súper bien, sí, sí. Todo esto, fluidos newtonianos, no newtonianos, ¿ya? Reopépticos, tixotrópicos y todo eso, que se estudia, por ejemplo, en ingeniería de alimentos, se deriva de esto, ¿ya? Tiene mucha relación, ¿ya? Ya. Entonces ahora voy a colocar las fórmulas para, bueno, dipolo es Q por D, ¿ya? Q por D, ¿ya? Les dije que cuando un dipolo ve un campo eléctrico, rota para quedar paralelo. En mecánica, ustedes estudiaron que si algo rota es porque hay un torque, ¿ya? Entonces empieza a rotar hasta quedar paralelo. En ese momento el torque es 0, deja de rotar, obvio, ¿no es cierto? Deja de rotar porque el torque es 0. Y además, todo el universo busca el estado de mínima energía. Así que los dipolos eléctricos también tienen energía potencial respecto del entorno, ¿ya? Y lo que hacen los dipolos eléctricos es buscar el estado de mínima energía potencial, ¿ya? Entonces,
A esa ecuación le agregamos dos más. La primera es que el torque vale P cruz E, ¿ya? El torque que provoca el giro, y que la energía potencial vale menos P punto E, ¿ya? Producto punto entre el vector P y el vector campo eléctrico, ¿ya? Y esas son las tres ecuaciones de las que se derivan todas las demás propiedades macroscópicas de un dipolo, como decir que un fluido es newtoniano, reopéctico, tixotrópico, dilatante, pseudoplástico, lo que sea. ¿Ya? Ya. Les voy a compartir un link de Pirdek. Profe, ¿se puede mover un poquito hacia el lado para ver la fórmula? Ya. Por favor. Muchas gracias. Ya. En el chat está el link de Pirdek. Profe, ¿qué cosa era la E en esas dos fórmulas? Campo eléctrico. ¿Vale? Profe, ¿Sí? es que era una pregunta de lo que había dibujado antes, ¿Ya? porque usted había mostrado que la molécula se encontraba entre medio de la como placa positiva y entre la negativa. Pero, por ejemplo, si esta molécula también se encuentra fuera de, o sea, que no esté entre esas dos, Ya. ahí como el dipolo también reaccionaría, pero no colocándose paralelo específicamente. Pero no se hace así. Mira, tú tienes una molécula y tienes que buscar cuál es el extremo más positivo. Entonces ese es el polo donde hay carga más Q. Y después tienes que empezar a moverte y buscar el lado más negativo. Ese sería menos Q. ¿Ya? Entonces, tal vez la molécula sea una macromolécula, sea gigantesca, y los politos estén bien cerca. No importa. ¿Ya? Lo único que importa es encontrar el polo positivo y el negativo. Nada más. ¿Ya? ¿Qué era el vector T? No hay vector T, Antonia. ¿Ya? Vector D es una D. Vector P, ¿ya? Creo que se refiere al Tau. torque, profe. Torque, torque, tau. Ya. Sí, una T griega, correcto. ¿Ya? Ya. Revisamos Pirdek. Entonces, primero vimos el modelo de Bohr. Tenemos un único electrón rotando con MSU. La fuerza eléctrica es igual a la fuerza centrípeta. La fuerza eléctrica es igual a la fuerza centrípeta. Bohr dice que L, en física 1 mecánica vieron que L es el momentum angular, ¿ya? L vale n veces h barra. La energía total vale menos z cuadrado, partido por el nivel al cuadrado, por E sub 0, ¿ya? Y la energía del fotón emitido, en un salto de P a Q, se obtiene con la fórmula H por nu igual a módulo de la variación de E, ¿ya? Y conviene, en el mundo microscópico, conviene que la energía la midan en electronvolt y no en joules, para así no tener que escribir por día a la menos algo, ¿ya? H barra es la constante de Planck partido por 2pi, correcto. Sí, eso es. Sobre los dipolos, vimos que cuando un dipolo eléctrico es afectado por un campo eléctrico externo, el dipolo rotará para minimizar la energía potencial eléctrica,
consiguiendo el estado de equilibrio o de mínima energía cuando el vector P en azul es paralelo al vector campo eléctrico en rojo. El torque que provoca el giro vale P plus E y la energía potencial vale menos P punto E. Por lo tanto, en el estado paralelo, la energía U tiene el mínimo valor posible. ¿Ya? Primera aplicación, primer ejercicio. Un electrón en un átomo de litio hidrogenoide se encuentra en el nivel n igual 5 y emite un fotón, realizando por esta razón un salto al nivel n igual 2. Calcule la frecuencia del fotón emitido. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Ya. Litio hidrogenoide pasa del nivel 5 al 2. Como es litio, Z vale 3. La energía vale menos Z cuadrado sobre N cuadrado por E sub 0. La energía inicial vale menos 3 al cuadrado partido por 5 al cuadrado por 2.18 por 10 a la menos 18. La energía final vale menos Z cuadrado partido por N al cuadrado por 2.18 por 10 a la menos 18. ¿Ya? Esa es la energía inicial, menos 7.85 por 10 a la menos 19. Energía final, menos 4.91 por 10 a la menos 18. ¿Ya? H por nu es igual al módulo de delta E. ¿Ya? Hay que restarlo. Y la frecuencia vale ese número partido por H. ¿Ya? Esa es la frecuencia del fotón. ¿Ya? Si van a Wikipedia y buscan esa frecuencia, van a descubrir que es ultravioleta. ¿Ya? Es un fotón que no se ve. Para nosotros es muy negro, muy oscuro. ¿Ya? Fotón ultravioleta, mucha energía. ¿Ya? Profe, ¿se puede correr un poquito para el lado, por favor? ¿Alguna duda respecto a esta pregunta? Delta de energía se saca con la energía final menos inicial. Delta es final menos inicial, pero después dice valor absoluto. ¿Ya? Esa es la respuesta. Variación de algo es final menos inicial y después módulo.
Ya. Ejercicio del dipolo. Se tiene una molécula polar caracterizada por la carga Q de 2 microcoulomb y vector D 9,7,8 por 10 a la menos 9 metros. El campo eléctrico externo vale 5,0,7 newton por coulomb. Calcule el momento dipolar eléctrico, el torque sobre la molécula y la energía potencial de la molécula. Ya. Entonces los datos están en el pizarrón. El vector P vale Q por D, ¿ya? 2 microcoulomb por 978 por 10 a la menos 9. ¿Ya? Es el valor del vector P. Unidad de medida es coulomb por metro. ¿Ya? Coulomb por metro. ¿Ya? ¿Cuánto vale el torque? El torque que provoca el giro vale P plus E. ¿Ya? Dice P, se coloca estos números, 1.8, 1.4, 1.6 por 10 a la menos 14, y después dice E, ¿ya? 507. Se escribe I menos J más K. Dice Itongo, se tapa, queda esto. Dice J, se tapa, queda eso y eso. Dice Catongo, se tapa y se tapa, queda eso. ¿Ya? Y así se calcula el producto cruz, ¿ya? Revisen sus apuntes de física 1, de mecánica, o busquen en un libro producto cruz, ¿ya? Eso menos eso, eso menos eso, y eso menos eso, ¿ya? Ah, y por eso. Y eso menos eso. Ese es el torque.
Y por último, la energía potencial, U vale menos P punto E menos vector P producto punto con campo eléctrico, ¿ya? Eso por eso más eso por eso más eso por eso. Y se obtiene menos 2.02 por 10 a la menos 13 joules. Entonces pueden revisar los cálculos después con tiempo, cuando sube el video, que lo voy a subir más ratito, ¿ya? Y pueden también hacer los ejercicios paso a paso que están en PDF en material docente, ¿ya? Regresamos a PIRDEC. Entonces ahora pasamos a la encuesta, medición del aprendizaje. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a la cuantización de la energía en el modelo de Bohr? ¿Ya? Significa que la energía total tiene una fórmula especial que se relaciona con el fotón, ¿ya? Entonces la idea es que respondan esta encuesta de 1 a 5. Ya. La siguiente, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado a calcular el torque, el producto cruz, que provoca el giro de un dipolo eléctrico? Ya. Entonces, parece que es conveniente que repasen la materia del semestre pasado, producto cruz. Ya. Y siguiente, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado a la consecución del estado de mínima energía de un dipolo eléctrico? ¿Ya? Es decir, cuando el dipolo rota y minimiza la función U. ¿Ya? Ya. Ya. Bernardo Mellado dice que solo se debe aprender el producto cruz. Es así porque es algo mecánico, ¿ya? Simplemente se coloca IJK, los números y después se multiplica cruzado y se resta, ¿ya?
Es algo mecánico. ¿Alguna duda? Con práctica es como cualquier otra operatoria, correcto. Sí. Solo hay que practicar. Comentarios, preguntas. El momento dipolar eléctrico, ¿cuál es la carga que se multiplica con el vector D? Primero, la suma de las dos cargas da cero. Si una vale 1 coulomb, la otra vale menos 1 coulomb, ¿ya? Y la carga que se usa es la positiva. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Más preguntas? Por lo menos por acá no, profe, todo falta de estudio, pero a grandes rasgos todo claro. Sí, sí, hay que ver el PDF que está en material docente y así pueden comprobar si entendieron la materia. Lo bueno es que están las respuestas, ¿ya? Así que practicando se puede conseguir todo. Cuando decía Z por E, el E es la carga mínima de un protón, correcto. Así que la carga del núcleo es Z veces la carga de un protón, Z por E. ¿Ya? Ya. Entonces dejamos hasta aquí esta clase. ¿Ya? Enzo dice, creo que valía, no, vale 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Ya? (1.6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. ¿Ya? Ya, dejamos la clase hasta aquí entonces. Me Muchas despido, que gracias. estén bien. Usted igual, cuídese, que tenga buena semana. Nos vemos. Igual, Gracias, profe, nos vemos. nos vemos. Chao, Sofía, gracias. Chao, profe, que esté bien. Igual.